Sé que nuevamente este video va a causar polémica, pero no quito el dedo del renglón. El caso de los 22 ejecutados por el ejército en San Pedro Limón, pues es simplemente algo que no se puede tolerar. Aparece una testigo del evento, una testigo que incluso fue detenida y acusada y estuvo declarando durante muchos días en la Procuraduría. Hay muchos que en los videos anteriores, al igual que en aquel video de la Policía Federal ejecutando a dos personas que ya tenía detenidas, dándoles el tiro de gracia y todo, aplauden, dicen que está bien que los maten a esos perros, etcétera, 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 que se lo merecen, que para qué los meten a la cárcel, que para qué los llevan a juicios y después los van a dejar salir. Estas expresiones no son otra cosa más que un síntoma muy claro de la frustración y la desesperación, de la desilusión sobre el sistema de justicia en México, y puedo entenderlas, pero no las acepto. No estoy de acuerdo con ellas porque también muestran un síntoma muy claro de derrota, de resignación. Es decir, las personas que dicen sí, que los maten como perros, ellos no tienen remordimiento cuando matan, cuando ejecutan a un secuestrado, cuando asesinan a la gente inocente, es porque ya se resignaron a que en México no va a haber jamás justicia y entonces lo que están clamando es venganza. Y es un síntoma de derrota, es un síntoma de la derrota que sienten y que viven en el país. Ya vemos muchos, afortunadamente muchos, creo que muchos más, los que creemos que este tipo de cosas no pueden ocurrir. Que aunque no nos guste reconocerlo, aunque no nos agrade, los derechos humanos son para todos los seres humanos. Y pensar de manera contraria es convertirse en eso que muchos critican, en un fascista. Me vino a la mente aquel anuncio de la rata de Arturo Montiel cuando estaba queriendo ser presidente de México, en esa campaña publicitaria que le hizo el güey de Alarraqui. Salía diciendo los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, precisamente refiriéndose a los delincuentes. Y la crítica feroz que se le fue encima, porque efectivamente ese comentario era un comentario bastante fascista. Bueno, pues las personas que el día de hoy aplauden estos hechos, pues son igual, porque no pueden extinguir y exigir que se eliminen los derechos humanos de ningún ser humano. No pueden considerar que los derechos humanos son solamente para las personas que no son delincuentes y que los delincuentes no los tengan, porque eso es una barbaridad. Nos convertiríamos en lo que estamos siendo hasta el día de hoy, en un estado completamente incivilizado. Afortunadamente somos más, muchos más, los que pensamos de manera distinta. Afortunadamente. El artículo que publica, sin embargo, es verdaderamente aterrador. Esta testigo narra los hechos, lo que vivió, y lo que cuenta es para darnos mucho miedo, porque nos muestra lo podridas que están las Fuerzas Armadas, el daño que les hizo, que el ejército, el daño que le hizo al ejército Felipe Calderón al sacarlos a las calles, a trabajar en funciones que no son las de un ejército, hacer labor de policía, y también nos demuestra que la policía en México no sirve, que la policía en México está completamente corrompida, podrida. Sacar al ejército a las calles, eso traía como cola, ¿no? O sea, Calderón dice saco al ejército a la calle porque mi policía no sirve. Y el día de hoy el ejército sigue en la calle porque pues la policía sigue sin servir. Nos demuestra que no hay justicia en México, que los jueces
son una porquería, que las leyes, aunque estén bien planeadas, aunque estén ahí y sean buenas, no se ejecutan, los jueces las acomodan, si tienes dinero van a tu favor, si no lo tienes van en tu contra, y todas estas situaciones que en una democracia real no existirían. Les voy a leer el artículo y perdón, pero no voy a permitir que publiquen comentarios aplaudiendo estos hechos. Si se pusieran a pensar un poquito en lo bestias que se escuchan al decir esto, y me causa mucha gracia acordarme de uno de los comentarios más recurrentes en los videos anteriores. Claro, como a ti no te secuestraron a nadie, ¿cómo? Ni hablemos del caso, porque no saben siquiera de lo que están acusando, de lo que me están acusando a mí. Les leo el artículo. Testigo revela ejecuciones en el Estado de México. Un testigo dice a Esquire, esta revista que yo no conocía, que junto con, sin embargo, son los autores de este reportaje. Un testigo dice a Esquire que el ejército ejecutó a 21 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México. Es una nota de Pablo Ferri Tórtola para Esquire, México, fechada el día de ayer. El pasado 30 de junio, elementos del ejército mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada a 1 kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaría de la Defensa Nacional, dice que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, dijo el 1 de julio que el ejército, en legítima defensa, abatió a los delincuentes. Ahora, 2 meses más tarde, Julia, su nombre no es el real, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que solo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron. Ellos, los soldados, decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces los soldados dijeron, ¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos? Así les decían los militares cuando ellos salieron de la bodega. Todos salieron, se rindieron, definitivamente se rindieron. Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran y ellos decían que esos perros no merecen vivir. Luego los paraban así en hilera y los mataban. Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos. En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas, 25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación, y se liberaron a 3 mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que no estaba secuestrada. Solo un soldado resultó herido, dijo la Sedena. El enfrentamiento previo dejó al menos 2 heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Era una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, solo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven Erika Gómez González, de 15 años, quien recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron.
La mataron ahí mismo, y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron. Después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar. Cuando le hirieron la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla, pero los militares se lo impidieron. En vez de eso, la voltearon y le dispararon en el pecho, según Julia. Luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla. El certificado de defunción de Erika, al que Skire tuvo acceso y del que posee una fotografía, indica que el motivo de la muerte fue un impacto de bala en la cavidad torácica. Uno de los médicos que vio el cadáver, que llegó al servicio médico forense de Toluca el lunes 30 de junio y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo Skire que la bala perforó el corazón y un pulmón de Erika y que fue un tiro de gracia. El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Skire también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad, donde se ve que tiene al menos 2 agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego en el tórax. El director de la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch para las Américas, José Manuel Vivanco, pidió hace 3 semanas que se esclarecieran los hechos ocurridos en Tlatlaya y se considerasen adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular. El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones. El 8 de julio, un reportaje de la agencia informativa estadounidense de Associated Press planteó dudas sobre que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento con el ejército y señaló que la fachada de la bodega solo presentaba agujeros de entrada de 6 disparos. Tampoco había señales de un tiroteo continuo dentro del edificio. Se veían pocas marcas de bala y ningún casquillo, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes por dentro había 5 marcas que seguían el mismo patrón, 1 o 2 agujeros de bala cercanos, rodeados por una salpicadura de sangre, aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron 1 o 2 disparos a la altura del pecho. El 15 de julio, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México emitió un comunicado en el que afirmaba lo siguiente: no existieron disparos a corta distancia. El intercambio de disparos fue proporcional, de acuerdo a la trayectoria de proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos. No existe indicio alguno sobre una posible ejecución. La Procuraduría reveló además que habían practicado una prueba balística según la cual los 22 fallecidos habían efectuado disparos. Consultado por Skire sobre la versión de la testigo, el Departamento de Prensa de la Procuraduría informó que la Procuraduría General de la República se hizo cargo de la investigación a los pocos días del suceso y que por ello no pueden realizar declaraciones al respecto. El Departamento de Prensa de la PGR dijo Skire que esta es una investigación que está abierta y en la que se continúa obteniendo información sin que hasta el momento se haya encontrado evidencia de lo que se señala. La Sedena no ha contestado las múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos por parte de Skire. Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con unos 32.181 habitantes, según el INEGI. Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134. Arcelia y Tlatlaya son municipios vecinos. Una carretera bachada cruza de Guerrero al Estado de México y pasa a pocos metros de la bodega donde tuvo lugar el suceso, a un kilómetro de la comunidad de San Pedro Limón. Es una zona aislada. Del Distrito Federal a Arcelia son 6 horas de autobús. La ciudad más cercana, Iguala. También en Guerrero apenas cuenta con 120,000 habitantes.
Vecinos de la zona que pidieron que no se revelara su identidad explican que Arcelia es bastión del cártel de la familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias el señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprehensión de José María Chávez, alias el Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato. En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia, San Miguel Totolapan, Apaxla, Teloloapan, Tonalpa, el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de estos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y 4 cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan. En abril, un marino y 2 sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxla y en junio ocurrió lo de Tlatlaya. En abril del año pasado, las procuradurías de 8 estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República para hacer frente a la delincuencia. El escudo centro aúna esfuerzos desde entonces para prevenir el delito y realizar operativos conjuntos. Igualmente, en abril de 2014, el Estado de México puso en marcha el operativo de seguridad mexiquense para enfrentar la delincuencia. Declaraciones de vecinos de las zonas recogidas por Esquire y apreciadas en otros medios desde el suceso de Tlatlaya difieren sobre el motivo que condujo a los 22 a la bodega. Julia, que fue liberada por las autoridades tras interrogarla, dice que llegó ahí el 29 de junio, a eso de las 10 de la noche. Venía de Arcelia, a 38 kilómetros de la bodega. La mujer explicó a Esquire la razón de que acudiera a aquel sitio, sin embargo difundirla la pondría en riesgo. Dice que dentro había 2 carros blancos, cruzados, y que luego llegó otro. No recuerda el color del tercer vehículo. Fuera llovía. Julia piensa que quizás se refugiaron allí del agua. Cuando llegó, Julia vio a Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, vestida con un pantalón negro y una sudaderita negra. Como a las 3 de la mañana, según Julia, uno de los presuntos delincuentes que había salido de la bodega volvió corriendo porque había visto un grupo de soldados. Los militares alumbraron el galpón con un reflector, empezaron a disparar y exigieron a los otros que se rindieran. Los de dentro respondieron con disparos y se escondieron entre los coches. En una de las ráfagas murió el primer muchacho dentro de la bodega, de acuerdo con Julia. Después hirieron a Erika y a otro muchacho. Julia afirma que todos los presuntos delincuentes eran muy jóvenes. The Associated Press recogió declaraciones de empleados de la CEMEFO del Estado de México que dicen que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años. La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a 3 mujeres secuestradas. Julia constata que dentro de la bodega había 2 mujeres, además de ella. Dice que ya estaba allí cuando ella llegó. Dice que ya estaban allí cuando ella llegó y que ambas eran de Arcelia. Ella niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento, los muchachos pensaron en simular el secuestro de las 2 mujeres y de 2 de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar: «No nos maten, no nos maten, estamos secuestradas». Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros. La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó a las 3 de la mañana y que duró unos 30 minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes 2 horas, calcula Julia, los soldados mataron a 19, cuando ya estaba amaneciendo. Como a las 7 de la mañana, dice Julia, mataron a los 2 hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia. Julia dice que estuvo retenida una semana, primero en dependencias de la Procuraduría en Toluca y luego en el Distrito Federal, en las instalaciones de la CEIDO, después de que la PGR trajera la investigación. La testigo afirma que desde que salió de la bodega el lunes por la mañana hasta que la liberaron el domingo siguiente, funcionarios de la Marina, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la CEIDO la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes.
Julia añade que le hicieron firmar muchos documentos y no le dieron copia de ninguno, que durante los primeros días no le dieron de comer y que incluso mientras estaba en las instalaciones de la Procuraduría en Toluca, la fotografiaron junto a las armas incautadas en la bodega. Cuando finalmente la soltaron y pudo volver a Arcelia, algunos de los muertos descansaban ya bajo tierra, otros aún aguardaban en el CEMEFO de Toluca a que sus familiares fueran a buscarlos. Ahí les dejo la información. Saludos.